Bueno chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la clase correspondiente de polares. En este caso, primero necesitamos ver las características de lo que son las coordenadas polares. Cada punto en un plano se determina por una distancia y un ángulo. En este caso, las coordenadas polares están representadas por r, y el valor de un ángulo. Esto que es, digamos que la cuestión polares se va a definir por una línea, que esta línea tiene el punto en el origen, que sería en el 0 de distancia, y se va a manejar por los valores que van a ir de este lado, correspondientes a las unidades de 1 hasta más infinito en este caso. La característica tiene es que el radio polar, lo como decimos características polares, está definida por que las distancias que se están moviendo en este punto aquí son las mismas que se van a ir moviendo hacia cualquier punto. Recuerden que un círculo como tal se conforma por un radio, y el radio tiene la misma distancia del origen hacia el perímetro de este punto, entonces las distancias van a ser las mismas, por lo cual los radios que se están formando aquí, estos radios se están formando, tienen la misma distancia. Por ende, si esta distancia se está expresando aquí, ejemplo, una distancia de 1, 2, de 2, es la misma distancia en cada radio que se vaya formando en el radio polar, en el plano de representaciones polares, de 2 en cada punto. Por lo cual, esta característica es que el radio tiene una distancia y lo va a definir, en este caso, el ángulo. Para este punto de vista, el ángulo, aquí lo estamos representando en el mismo diagrama polar. Lo borramos esto. Se define como el ángulo que se abre de la base o del punto, digamos en X, el ángulo, y la abertura que se forma entre como tal se forma la representación del ángulo. El ángulo pues va a ir aumentando como considerablemente, 60, 90, 120 hasta los 360 grados correspondientes, que aquí se está representando como valores de 30 y 30, que le llamaríamos los ángulos notables. Los ángulos notables pues son ángulos expresados como tal en valores, en este caso como raíz de 2 sobre 2, corresponden a ángulos notables. De ahí les vamos a pasar una nota donde está representado lo que son los ángulos notables. De ello, entonces, de estos ángulos notables, vamos a ver cómo representaríamos un ángulo polar o un vector radial, como este caso. Esta es la representación de ángulos polares o de vectores polares. Entonces, el vector polar, de ejemplo, si yo indico así 3,30 grados, así 3,30, siempre va a ser el radio, el primer valor, y el segundo va a ser el ángulo. Y las representaciones polares siempre se definen como este. Este es el radio y este es el ángulo, siempre. Entonces, si representamos 3, decimos aquí es 1, 2, 3,30. Aquí se forma el punto. Entonces, este sería la representación gráfica de este elemento de 3,30 grados. Recuerden que el sentido de este sería positivo, como normalmente se mide un ángulo, y el sentido inverso sería negativo. Por lo cual, si yo llegase a ponerle a este ángulo negativo, siguiendo el sentido de esto, o sea, vamos a borrar esto, entonces sería ahora al revés. Sería 1, 2, 3, la misma distancia, pero hacia este sentido, y entonces aquí quedaría el punto. Por lo cual, entonces se nos formaría esta distancia que se está marcando aquí, y esta línea formada sería nuestro radio vector, porque está representado en forma del radio y el ángulo que está en negativo. Esta característica de representar los ángulos polares tiene su definición por el radio vector, porque los vectores tienen un sentido, un ángulo, y este es el sentido que está teniendo como tal. Para ello, entonces, el radio vector como tal, en esta es la distancia desde el origen de las coordenadas hacia un punto determinado.
Aquí, ojo, cuando le decimos radio vector y nos proporcionan en el plano de cartesiano de ejemplo, es diferente. O sea, vean aquí, este es un plano polares y este es un plano rectangular, sistema de coordenadas rectangulares y sistema de coordenadas polares, este sistema de coordenadas polares. Aquí lo que tenemos es que se quiere calcular este punto como tal, lo que es el radio que se forma de acá cuando nos definen x, y. En este punto las características de esto pues es que se va a ocupar lo que es la fórmula de la distancia para calcular lo que corresponde a la distancia expresada en este punto hasta este punto, desde el origen hasta acá, porque si se fijan se formula un triángulo rectángulo. En triángulo rectángulo aquí no son los 90 grados y el ángulo que se forma con respecto a este elemento pues se define por esta característica, la distancia, por lo cual ejemplo este corresponde a y esta distancia aquí son en x y entonces ya tenemos lo que es la condición del triángulo rectángulo y x, y aquí pues sería d, que sería la distancia. Entonces lo que se busca en estas condiciones cuando nos dan un radio vector en sistema de coordenadas rectangulares pues es como reordenarlo. Procedimiento, estamos teniendo que identificar los valores, sustituir los valores en la forma y desarrollar las operaciones. Aquí observen este ejemplo que tenemos el 2, menos 3. Estamos calculando que se forma una coordenada que es 2,3. Identificamos los valores de x, los valores de y, sustituimos en la fórmula, desarrollamos las operaciones y encontramos el resultado. ¿Cuál sería como tal la condición que está encontrando? En este caso pues sería una coordenada, o en esto un radio de 3.665 y estamos encontrando la distancia del radio vector. Aquí para representarlo en escalas polares como tal pues ya nada más estamos identificar cuál es el ángulo que se está formando acá, o en su dado caso aquí tiene dos posiciones, a veces los valores polares que lo vamos a ir abarcando con mejor calma. Entonces es esta toda la distancia hasta llegar a este punto. Esa sería la condición del radio vector, pero en este caso pues no vamos a encontrar el radio vector, que consiste en encontrar la distancia de este segmento del vector, desde este punto a este punto, cuál es la distancia que se forma. Y lo que vamos a hacer es este procedimiento, y aquí está el ejemplo. Para ello nada más estamos encontrando las distancias. Observe que aquí, que esta característica es que todo número negativo elevado a un exponente par nos da positivo, y siempre los números negativos se tienen que ingresar con su signo para que lo vaya a hacer. Una recomendación es que no lo vaya a separar así, porque lo que pasa es que nos queda el 4 y ya queda el signo negativo, y cuando hace la sustitución pues ya queda negativo, y el menos, ahora sí, 9 menos 4 pues nos queda otra cantidad que no es el 13 y ya no calcula la distancia. Entonces nada más ahí trate de visualizar ese tipo de elementos. Aquí la característica de encontrar el vector como tal, la distancia es la distancia entre ese punto. Para ello, entonces, yo lo que quiero es que ustedes encuentren lo que es el vector de la distancia de 4 menos 3, 7, de la distancia de 3,5, de 2,3, de 3 cuartos, 5, que ojo, que 3 cuartos, si ustedes lo manejan a decimales, 3 entre 4 nos da 0.75, sería 0.75,4. Esa es la característica o el valor que se tiene que en este elemento. Para ello entonces también lo pueden trabajar de esta manera o de esta manera, y ambas son correctas. En todo lo que sean fracciones pues también pueden manejar los decimales y nos da el mismo resultado. Bueno chicos, eso sería todo en esta práctica, solo encontrar la distancia del vector que se está pidiendo. Muy bien. ¿Dónde está?